gusto tenerlos de nueva cuenta en Semana 21.2. Le presentamos los momentos relevantes dentro de las actividades del Legislativo, así como los temas que aquí se originan, todos de interés para quienes habitamos la capital del país. Elige nueva mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Aprueban reformas contra la violencia institucional. Proponen sanciones a bromistas que llamen en falso a servicios de emergencia. Alcaldes deberán desarrollar y poner en práctica planes de acción ante el cambio climático. Además, el Congreso de la Ciudad de México entrega las medallas al mérito policial y al mérito internacional. Y ya está con nosotros Germán Martínez, quien nos tiene como cada semana el resumen informativo de las actividades legislativas en los últimos días en el Palacio Legislativo de Donceles. Hola Germán. ¿Qué tal, Feli? Es un gusto saludarte de nuevo en este espacio. Y esta semana hubo mucho movimiento en el legislativo local. Pues les cuento que el Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos legislativos del segundo año de ejercicio de la segunda legislatura. Después de llevar a cabo la votación correspondiente, las y los diputados eligieron al diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza como el nuevo presidente de la mesa directiva. Durante el acto de entrega-recepción de la mesa directiva, el presidente saliente, Héctor Díaz Polanco, aseguró que la mesa directiva recae en buenas manos, al considerar que el diputado Fausto Manuel reúne las características que se requieren para coordinar los trabajos en el legislativo local. Por su parte, Zamorano Esparza aseguró sentirse honrado por la confianza que sus compañeros y compañeras legisladoras han depositado en él y aseguró que buscará trabajar con base en lo que la ley y el reglamento del Congreso mandatan. Al término de la sesión también se llevó a cabo la entrega-recepción de la Junta de Coordinación Política del diputado Ernesto Alarcón al diputado Cristian Damián Monrerich, quien encabezará los trabajos de la Jucopo en el Congreso de la capital. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales a fin de incluir la violencia institucional como una manifestación más de los tipos de violencia que se ejerce contra las personas mayores en la capital. El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la comisión, explicó que la violencia institucional son todos aquellos actos, procedimientos u omisiones procedentes de los poderes públicos que se manifiestan a través de las acciones individuales por parte de las y los servidores públicos que ejerzan cualquier tipo de maltrato, abuso o negligencia en perjuicio del bienestar de las personas mayores y se les impida el pleno goce de sus derechos humanos. Con la reforma se busca garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno y libre de violencia institucional a las personas mayores, así como garantizar el acceso a la justicia de manera eficaz. El diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, presentó una propuesta para sancionar hasta con 3 años de prisión a quien realice llamadas de broma a los servicios de emergencia de la capital, lo anterior con el fin de combatir el reciente incremento de llamadas falsas a los servicios de emergencia y los problemas generados como pérdidas económicas, desperdicio de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Se trata de una reforma al Código Penal para aumentar la penalidad de cárcel e incrementar la multa de 20 a 150 unidades de medida y actualización. Nazario Norberto explicó que se busca que las autoridades responsables de los servicios de emergencia puedan formular las querellas en los casos que se hayan utilizado de manera indebida los servicios de emergencia. El diputado Octavio Rivero Villaseñor presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para que los notarios públicos capitalinos, en su calidad de auxiliares de la administración pública, puedan celebrar el acto jurídico del matrimonio en la sede notarial y de igual manera la disolución de este vínculo de forma expedita, siempre y cuando no existan controversias entre las partes involucradas y sin que se afecten los derechos de menores de edad o de personas incapaces. El legislador expuso que la reforma busca agilizar la tramitación de estos actos jurídicos y establecer otra alternativa para su desahogo. Rivero Villaseñor dijo que esta facultad de las y los notarios ya se rige en España, Cuba y Bolivia. La diputada Claudia Montes de Oca propuso reformar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, a fin de incentivar el desarrollo de una política de movilidad más sustentable y menos dependiente del automóvil, fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de las alcaldías con respecto a los programas de capacitación relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático, así como fomentar mayores niveles de participación social en la materia. La legisladora explicó que es indispensable que se implementen propuestas y acciones legislativas para mitigar y prevenir los efectos extremos del cambio climático, por lo que su iniciativa busca dar paso hacia adelante en la responsabilidad de actualizar, adecuar y robustecer el marco jurídico y normativo de la ciudad con respecto a este tema. Por último, les platico que el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las personas titulares de las 16 alcaldías para que impulsen y promuevan programas universitarios para personas adultas mayores, con la finalidad de generar una vida activa y saludable que responda a sus necesidades y expectativas.
La diputada María de Lourdes González resaltó durante la presentación del dictamen la importancia de dejar de pensar a las personas adultas mayores como personas que ya no tienen nada más que ofrecer a la sociedad y fortalecer su bienestar a través de actividades académicas, culturales, sociales, deportivas, laborales y de desarrollo humano pleno que se adapte y se adecúen a sus necesidades, intereses y características. Esta fue la información más relevante ocurrida aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana con más información y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Cada vez son más visibles los efectos del cambio climático en el entorno con el consecuente impacto en nuestras vidas. Preocupados por esta situación, legisladoras y legisladores de la Ciudad de México actualizaron la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, de manera que las diferentes alcaldías de la capital diseñen y pongan en práctica planes de contingencia ambiental acordes a las condiciones de su territorio. Antonio Vázquez nos cuenta. Amigas y amigos de Semana 21.2, la alarmante reducción del agua, el incremento constante de las inundaciones, los cambios radicales de temperatura durante el día, la mala calidad del aire en la ciudad y el aumento de enfermedades respiratorias y padecimientos gastrointestinales son algunas de las consecuencias del cambio climático que ya está viviendo la capital del país. El deterioro ambiental ha ido aumentando y con ello la necesidad de implementar acciones y políticas públicas que atiendan el calentamiento y el desgaste de nuestro planeta. Y conscientes de esto, y cumpliendo con los acuerdos medioambientales pactados internacionalmente, el Congreso local ha establecido que los alcaldes, debido a las distintas necesidades de cada demarcación, tendrán que desarrollar programas enfocados en atender el cambio climático para la Ciudad de México. Les cuento de qué se trata. La nueva reforma local actualiza la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, con el objetivo de sumar tareas a las alcaldías en beneficio del medio ambiente en cada demarcación. La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó los cambios hechos por el Congreso local el 7 de abril del 2022, haciendo públicas las modificaciones legislativas que establecen la obligación de las demarcaciones territoriales de crear y dar a conocer su programa de acción ante el cambio climático. Esta tarea deberá cumplirse dentro de los primeros 180 días naturales del gobierno electo, contados a partir del primer día en el que asume posesión. Avalado por unanimidad, con 55 votos a favor, el dictamen fue presentado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, y al hacer uso de la voz, la diputada Tania Larios del grupo parlamentario del PRI recordó los antecedentes de la propuesta y reconoció que se trata de una evolución necesaria, de vanguardia y de suma importancia para preservar el entorno en el que viven los capitalinos. Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión coincidimos con los objetivos planteados en la iniciativa, en el sentido de que en la actualidad el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más importantes de la humanidad y tienen como su principal causa las altas concentraciones de gases compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable, por lo que es necesario que todos los gobiernos den mayor proximidad e impulsen regulaciones políticas públicas que reduzcan de manera conjunta y decidida las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. La legisladora aseguró que el cambio climático, provocado por las altas concentraciones de gases y compuestos de efecto invernadero, es uno de los problemas más importantes de la humanidad e hizo un llamado a la concientización de la ciudadanía para tomar acciones inmediatas. En una metrópoli con más de 9 millones de habitantes como en la que vivimos, es necesario que todos los gobiernos territoriales impulsen regulaciones y políticas públicas que reduzcan, empleando técnicas particulares de cada demarcación, las emisiones tóxicas que degradan nuestro ambiente. Por lo que a partir de este año, la ley dicta a los ediles desarrollar su plan interno, además de garantizar la aplicación de los programas con enfoque sustentable y evaluar su cumplimiento conforme a los indicadores de seguimiento y metas establecidas de manera común. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático se ha convertido en una acción prioritaria para nuestro país y por ende para su urbe más poblada, pues forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, aprobados en septiembre de 2015 como parte de la Agenda 2030, en la que México, siendo uno de los más activos en los foros de consulta y negociación, impulsa y promueve los principios de este acuerdo internacional. Interesantes las medidas que adopta la capital y que sin duda es un esfuerzo por preservar el medio ambiente. De mi parte es todo, Feli. Regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, Antonio. La Ciudad de México se divide en 16 alcaldías con condiciones particulares en cada una de ellas. Las tenemos rurales y urbanas con una variedad de actividades. Esta reforma es una buena noticia que constituye una base para que las futuras generaciones se desarrollen en un ambiente más amigable. Esto es parte de la Fiesta de los Muertos en París, Francia, festival creado por el mexicano Miguel Bailón, mejor conocido como Misha, originario de la capital del país, promotor y gestor cultural, quien esta semana recibió la Medalla al Mérito Internacional 2021 por parte del Congreso de la Ciudad de México por promover la cultura mexicana más allá de nuestras fronteras durante más de 20 años. Pues ha sido un ejercicio muy interesante. Yo creo que una de las cosas más relevantes es que fue un espacio de encuentro generacional. Las personas parlamentarias pertenecen a distintas generaciones, hablando de los más jóvenes que nacieron en una ciudad donde empezó a haber mayor reconocimiento de derechos, quienes tienen entre 18 y 25 años, cuando se reconoció matrimonio igualitario, muchos de ellos tenían 10 años, 15 años, y el día de hoy viven en una ciudad que ha logrado construir una agenda de derechos que nos han puesto a la vanguardia. Entrega, orgullo, amor por lo que hacen y por su ciudad o país es lo que define a quienes esta semana recibieron por parte del Congreso de la Ciudad de México las medallas al Mérito Policial y al Mérito Internacional 2021. Capitalinos que dedican su vida a cuidar de la integridad de quienes habitamos esta ciudad, en el caso de los 80 elementos policíacos galardonados, y capitalinos que más allá de las fronteras de nuestro país demuestran que sus raíces son profundas y que por más lejos que se encuentren, su cultura y sus valores constituyen el eje de sus acciones, promoviendo la cultura mexicana en el mundo y apoyando a otros que han abandonado su tierra para buscar mejores horizontes. Marina Estrada nos cuenta sobre esta entrega de reconocimientos a la labor policial y a la labor de connacionales en diversos países del mundo. Esto es parte de la Fiesta de los Muertos en París, Francia, festival creado por el mexicano Miguel Bailón, mejor conocido como Misha, originario de la capital del país, promotor y gestor cultural, quien esta semana recibió la Medalla al Mérito Internacional 2021 por parte del Congreso de la Ciudad de México por promover la cultura mexicana más allá de nuestras fronteras durante más de 20 años. Tenemos dos festivales en puerta, uno que empezó hace unos días en París y en toda Francia, se llama Viva la Vida, es un festival homenaje a Frida Kahlo que estoy organizando con mi asociación cultural en colaboración con la Embajada de México y el Instituto Cultural. Es un festival que va a estar ligado a la exposición que se inaugura en un par de semanas, el 15 de septiembre, en el Palacio de la Moda, homenaje a Frida Kahlo. Y por otro lado, cumplimos 20 años de celebrar el Día de Muertos en París. Es el festival, quiero decirlo, el más antiguo y el más importante. Hemos sido precursores de la tradición y la promoción del Día de Muertos en Francia y ahora en el mundo. Misha se dijo orgulloso de pertenecer a la generación de los que suman, de quienes dicen que sí se puede y que la mayor recompensa es que en el extranjero se queden con una buena imagen de México. Yo me considero parte de los que sumamos, de la gente y de la diáspora a los que sumamos y no restamos. Esa también es una invitación para todo el mundo para que sigamos sumando en pro de la promoción y difusión de la cultura mexicana en el extranjero. Yo creo que la imagen de nuestro país es cada vez mejor aceptada. Uno como mexicano, yo creo que tenemos la suerte de ser herederos de este gran patrimonio cultural. Yo creo que la imagen está cambiando mucho, sobre todo en Europa, en donde más trabajo yo. Hace 22 años, Misha se fue de Coyoacán a París para mostrar todas las propuestas culturales y no solo quedarse en lo tradicional, sino también llevar lo contemporáneo. Un amplio abanico de expresiones artísticas que ha llevado a otras latitudes como Tokio y Chile. Hoy
Francia le reconoce el haber fortalecido los vínculos entre ambas naciones a través del arte y la cultura. Una persona que fortaleció los vínculos culturales entre México y Francia. Ahora sí, la fiesta de los muertos, la Fête des Morts en Francia es conocida en París, es de manera muy importante por él y por todos sus equipos de trabajo a lo largo de los años. Creo que también desarrolló mucho por México en Francia. Es un gran honor que se reconozca la tarea que llevo realizando desde hace 22 años y este honor lo comparto con todas las personas que, así como yo, somos parte de la diáspora mexicana que estamos gestionando cultura en el extranjero desde hace mucho tiempo. En esta diáspora también se encuentran los mexicanos que han buscado mejores alternativas de vida, principalmente en Estados Unidos. Una vez que lo logran, no olvidan su origen y se organizan para apoyar a otros mexicanos que sufren los embates de las políticas migratorias del país vecino. Como Nancy Guadalupe Oviedo Camacho, originaria de la alcaldía Magdalena Contreras, pero que ha vivido por más de 20 años en Estados Unidos. Actualmente reside en Chicago y es presidenta del Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social, AC, e Israel Concha, fundador de la Asociación Nuevos Comienzos, quienes también fueron reconocidos con la Medalla al Mérito Internacional. A nombre de Nancy recibió la medalla su hermana, Liliana Oviedo, quien compartió con Semana 21.2 parte del trabajo en favor de la defensa de los derechos de los migrantes que realizan a través de esta asociación. Pues la orientación, la asesoría para el manejo de los documentos, para solicitar sus documentos que acrediten la nacionalidad mexicana, o bien algunos niños que hemos tenido que son pues nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, y que no tienen sus papeles migratorios de México o como nacionales mexicanos, se les asesora para que puedan solicitar su doble ciudadanía y así también se les otorgan bases en educación como el inglés o bien viceversa en el español. De esta manera, el Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social contribuye a que los migrantes se incorporen a la comunidad donde residen en Estados Unidos, ayudando a construir identidad, pero sin perder el vínculo con México, o apoyándolos cuando vuelven a su país de origen y son discriminados por traer parte de la cultura gringa. Así se les acompaña para conseguir documentos importantes con el fin de, por ejemplo, obtener la doble nacionalidad y por tanto acceder a la educación. Con similar enfoque trabaja la Asociación Nuevos Comienzos, fundada hace 7 años por Israel Concha para apoyar a quienes, como él, vivieron varias décadas en Estados Unidos, pero en algún momento fueron deportados y tuvieron que recomenzar una nueva vida en nuestro país. Israel encabeza el apoyo para quienes se suman a Lidl Los Ángeles, la comunidad de personas retornadas más grande en el país. Juan Jacobo Pérez, asesor fundador de la asociación, acudió en su representación y nos habló de la labor de Israel. Es un reconocimiento a la tarea, al trabajo organizado, a la visión comprometida de esta organización, bajo el liderazgo de Israel Concha, que es un hombre serio, comprometido, honrado, y que obviamente abrió un gran espacio de oportunidad para que mexicanos que residían en los Estados Unidos y que venían a su país de origen, pues tuvieran una oportunidad, en primer lugar, para trabajar. New Comienzos brinda ayuda legal, psicológica, apoyo para revalidación de documentos, clases de español, sistema de mentores y certificación en el idioma inglés, entre otros servicios. Me han dado oportunidades como certificaciones de inglés, apoyo económico, apoyo psicológico y más que nada me han brindado una comunidad que me ha hacer sentido en casa. Nosotros mismos estamos creando identidad, estamos creando un área donde nos sentimos a gusto y nos estamos apoyando entre sí. Y para que este apoyo no solo venga de los propios migrantes, quienes encabezan tanto el Centro de Formación y Educación para el Desarrollo Social como la Asociación Civil Nuevo Comienzo, saben que son necesarias políticas públicas para defender los derechos de los que cruzan las fronteras por una vida mejor. Es ahí donde está parte de la tarea del primer diputado migrante del país, el legislador Raúl Torres Guerrero del Congreso de la Ciudad de México.
Hoy en día él está haciendo su labor, luchando por los derechos, el acompañamiento con los migrantes y también esperamos que sigamos colaborando justo con estas asociaciones para fortalecer este vínculo humano de respeto y dignidad a los derechos de las y los ciudadanos. Hay un reconocimiento a personas que han entregado su talento, su vocación, su compromiso en favor de sus hermanos mexicanos que viven en circunstancias difíciles y que es importante que las instituciones mexicanas, en este caso la Cámara de Diputados, se dé a la tarea de visualizar a hombres como Israel Concha y otros más, que los hay afortunadamente, para que en lo futuro veamos políticas públicas que ayuden, que auxilien, que fortalezcan a nuestros paisanos que están deportados y que viven aquí, más los que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos residen alrededor de 11 millones de mexicanos regulares e irregulares y más de 37 millones de ascendencia mexicana. Entre ellos se cuentan más de 1 millón de chilangos alrededor del mundo. Sin embargo, en los últimos años, el número de niños, niñas y adolescentes deportados ha aumentado. Entre enero y junio de este año, las cifras de deportaciones en este segmento fueron de más de 13,000, un incremento del 17%. Gracias a asociaciones como la de Miguel Ángel, Israel y Nancy, es posible la defensa de los derechos humanos de los migrantes, porque migrar, casi siempre, es arriesgar la vida y apostarle a mejores horizontes. Por eso esta medalla al mérito y este reconocimiento a su labor, como también se hizo con la labor policial. 80 elementos de las Secretarías de Seguridad Local y Federal, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fueron galardonados por destacarse en la defensa de la integridad de los capitalinos, como la oficial Reséndiz con 13 años de experiencia salvando vidas desde distintos enfoques. Bueno, he ayudado a 3 mujeres a tener sus bebés, entonces pues es una satisfacción, ¿no? De que todo haya salido bien, la capacitación que te da la Secretaría, entonces pues el recibir a un bebito y que esté en plenas condiciones, tanto la mamá como él, pues es una satisfacción personal, incluso el salvaguardar la vida y la integridad de las personas, igual, ¿no? Te llena de satisfacción porque la gente te lo agradece, ¿no? Dice, ese es mi policía. Además, ha tenido que estar a cargo de la detención de involucrados en delitos graves o en acciones que tienen que ver con la recuperación de bienes, robos a transeúnte e incluso actuar ante casos de secuestro. Vocación es la palabra clave que define a quienes como Miguel Ángel, Israel, Nancy y la oficial Reséndiz se han convertido en un orgullo chilango. Para mí lo que representa el ser policía, primeramente es la seguridad, es un orgullo, es vocación de servicio, porque pues el tener la camiseta es compromiso. Es un orgullo haber recibido esta condecoración. ¿Por qué? Porque aquí resalta lo que es mi trabajo, me están reconociendo lo que he hecho en este tiempo y pues una gran satisfacción el haber sido de las seleccionadas, ¿no? Las afortunadas seleccionadas mujeres, porque fuimos pocas mujeres en haber recibido este premio. Un mensaje para todos mis compatriotas, decirles que estoy de regreso en México, que voy a intentar hacer todo lo posible dentro de lo que cabe, con toda la experiencia que tengo para poder apoyar y respaldar proyectos culturales. Estoy abierto a todo tipo de invitaciones para llevar la cultura, sí, a los grandes teatros, a los grandes museos, pero también y sobre todo llevar la cultura fuera del elitismo, llevar la cultura hasta los barrios. Me siento orgulloso de ser mexicano, siempre lo digo, y para mí es un día bastante importante el día de hoy, el cual comparto con ustedes. Muchas gracias, que viva México. En este mes patrio, qué mejor manera de vivir el orgullo mexicano, el orgullo chilango. Los mexicanos que fuera y dentro del país nos representan con honor y valentía.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo personas originarias de la Ciudad de México que tuvieron que abandonarla nunca han dejado de aportar trabajo, ideas y propuestas para beneficio del país y la ciudad. Por eso esta medalla para reconocer su labor y agradecerles. Y en el caso de los policías, este reconocimiento contribuye a fortalecer la confianza en quienes integran esta corporación y merecen el reconocimiento al estar dispuestos a cuidar y procurar la vida de los demás, arriesgando su propia integridad física. Hay también una insistencia en que el Congreso saque de la congeladora temas que desde la pasada legislatura no hemos podido resolver, como lo es el tipo penal de peligro de contagio que criminaliza a las personas que viven con VIH, como lo es la tipificación del transfeminicidio, como lo es finalmente el reconocimiento en la ley de las infancias trans. Sí. Son temas sí polémicos, pero en esta ciudad estamos acostumbrados a dar el debate en temas polémicos y estamos acostumbrados a que el debate lo gana la razón y no el conservadurismo o el rechazo a la diferencia. Llegamos ya a la entrevista de semana 21.2. En esta ocasión tengo el gusto de poder conversar de nueva cuenta con el diputado Temístocles Villanueva Ramos para conocer más sobre lo que fue este primer parlamento LGBTIQ+ en el Congreso de la Ciudad de México. Temístocles, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Congreso TV. Cuéntanos cómo se vivió este parlamento, qué grandes experiencias podemos recoger de este ejercicio. Al contrario, gracias a ustedes por darle voz a la diversidad. Pues ha sido un ejercicio muy interesante. Yo creo que una de las cosas más relevantes es que fue un espacio de encuentro generacional. Las personas parlamentarias pertenecen a distintas generaciones, hablando de los más jóvenes que nacieron en una ciudad donde empezó a haber mayor reconocimiento de derechos, quienes tienen entre 18 y 25 años, cuando se reconoció matrimonio igualitario, muchos de ellos tenían 10 años, 15 años, y el día de hoy viven en una ciudad que ha logrado construir una agenda de derechos que nos han puesto a la vanguardia. Sin embargo, hay muchos retos todavía hacia el futuro. Hay otra generación de personas no tan jóvenes, quienes tienen entre 30 a 40 años, que han sido parte de esta historia que se ha marcado en los últimos 10 años en la ciudad, y quienes son la vieja guardia, quienes se enfrentaron a un estado represor que no permitía ni siquiera las manifestaciones LGBTs en las calles, y que les tocó pues también una época donde la pandemia del VIH-Sida cobró muchas vidas, y la lucha durante los 80 y los 90 pues se tuvo que concentrar en dar respuesta a la pandemia del VIH. Entonces eso provoca que el día de hoy el Congreso de la Ciudad pueda tener una agenda muy amplia, muy plural, no solamente hablando de derechos humanos, no solamente hablando de salud, también hablando de deporte, de medio ambiente, de representación política, porque este ejercicio es representación política, es un ejercicio inédito en la Ciudad de México. Ahora ya el Senado de la República, la Cámara de Diputados lo replicó, pero el Congreso de la Ciudad fue la primera institución parlamentaria que inició con este tipo de ejercicios para la diversidad sexual. Y es muy importante conocer y escuchar sus voces, porque más allá de que puedan estar al interior de este recinto que es tan importante para la capital, tienen propuestas, son propuestas de necesidades que se tienen allá afuera, y que entonces al Congreso ahora le corresponde, además de escucharlas, ver la posibilidad de poderlas subir al pleno. Así es, no solo es un ejercicio de forma, también es de fondo. Hay mucho desarrollo de ideas, hay también una insistencia en que el Congreso saque de la congeladora temas que desde la pasada legislatura no hemos podido resolver, como lo es el tipo penal de peligro de contagio que criminaliza a las personas que viven con VIH, como lo es la tipificación del transfeminicidio, como lo es finalmente el reconocimiento en la ley de las infancias trans. Son temas sí polémicos, pero en esta ciudad estamos acostumbrados a dar el debate en temas polémicos, y estamos acostumbrados a que el debate lo gana la razón y no el conservadurismo o el rechazo a la diferencia. Entonces este Congreso debe seguir avanzando en esos temas tan novedosos, pero también tan necesarios. No estamos hablando de caprichos, estamos hablando de derechos de personas que no pueden ejercer su identidad en condiciones iguales. Que siguen viviendo discriminación, que tanto se ha hablado aquí en el Congreso. Rechazo, violencia,
Estamos contentos porque ya ha empezado a utilizarse esta legislación que logramos en el pasado periodo ordinario, la sanción administrativa por discriminación. Está el caso de un restaurante de cortes de carne que dio mucho de qué hablar recientemente y que se le va a aplicar la sanción administrativa por discriminación. Y bueno, pues hay otros temas de coyuntura que también este Congreso debe retomar del Parlamento LGBTTI+, como lo es la respuesta a la pandemia de la viruela símica. Es un tema muy nuevo, pero el Estado mexicano debe de adquirir las vacunas para enfrentar este problema sanitario que estamos empezando a vivir en México. Y bien lo dices, no es solo la cuestión de salud o laboral o de seguridad. Así es. También una de las personas parlamentarias hizo ahí un punto de acuerdo, presentó un punto de acuerdo que nos decía, queremos que el Congreso vuelva a tener la Comisión de Diversidad Sexual, que se vuelva a aperturar ese espacio para que se atiendan todos nuestros temas, para que nosotros como sociedad podamos participar. Sí, yo creo que vuelve a ser necesaria esta Comisión de Diversidad. Yo considero que logramos darle salida a los temas de la agenda de la diversidad sexual a través de la Comisión de Derechos Humanos, pero creo que está quedando muy claro que es una agenda integral, no es una agenda segmentada de una población alejada del resto de lo que ocurre en la ciudad. Es un tema transversal y según la última encuesta realizada por el INEGI, que fue virtual, tuvo su complejidad, pues arroja números muy interesantes. El sector más amplio que respondió a esta encuesta son las personas de entre 15 y 20 años. Y eso habla pues de que las tecnologías están impactando en esta población y que podemos tener mayor certeza de que el porcentaje de esta población que la respondió sí es representativa y no es menor, es inclusive mayor al que se suele decir, el 10% de la población del país, y a nivel mundial es LGBT, pues resulta que puede ser mayor. Ahora, lo vimos también justo incluso cuando se llevó a cabo la marcha en la Ciudad de México, la gran participación que tienen porque la capital le abre las puertas a toda la sociedad y la marcha también permite justo que aquí se sientan libres, que puedan expresarse, que puedan convivir con otras personas, incluso de la misma ciudad, de otros estados, y entonces intercambian experiencias como estas. No solo es venir a la marcha. Yo creo que la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México es una marcha nacional, porque asiste gente de todo el país, e inclusive genera turismo internacional. Es una derrama económica para la ciudad, es uno de los días más importantes para la industria hotelera. Llegan a tener hasta una ocupación del 90% en el fin de semana de la Marcha del Orgullo. Y eso habla pues de que la comunidad LGBT también puede ser productiva económicamente para nuestra ciudad y no se diga para el país. Y que se tiene que retomar desde la legislación, es decir, lo que ustedes como diputadas y diputados hacen en el Congreso sí impacta allá afuera, sí tiene repercusiones positivas, que es lo que se busca en su mayoría, y que la gente retome, pero sobre todo que conozca la legislación, que es la que le va a garantizar sus derechos. ¿Cómo Por supuesto que sí, el trabajo que las diputadas y diputados realizamos impacta en el entorno de las personas capitalinas. Por eso es necesario que también trabajemos en una legislación que de manera clara otorgue derechos político-electorales a todas las poblaciones de atención prioritaria, entre otras la diversidad sexual. El día de hoy el Congreso tiene una representación de la diversidad sexual por acción afirmativa, pero hay que recordar que esta fue una determinación del Consejo General del ISM. Y que hablamos que para 2024 vamos a tener elecciones en la Ciudad de México, que se tiene que trabajar ya desde ahorita en adaptar, en reformar esta legislación. Y en que los partidos lo asuman, porque de nada sirve que esté en la ley si los partidos no forman cuadros que tengan no solo la capacidad, sino el involucramiento y las ganas de representar a su población. Esa es una demanda también de la comunidad de la diversidad. Es una demanda de este Parlamento LGBTTI+. Sí, ha sido ahí, lo expresaron, dicen, y que no nada más es, por ejemplo, para el caso de ser alcaldes o concejales, sino para el propio organismo que opera en las alcaldías, que tengan esa representatividad. Yo te diría que esto tiene que impactar hasta al Poder Judicial. En el Poder Judicial se toman muchas decisiones que involucran a poblaciones de atención prioritaria. La impartición de justicia debe tener perspectiva de género y de derechos humanos. Por eso es importante que también involucremos al Poder Judicial, que ha hecho esfuerzos interesantes. Quiero decirte que no se ha mantenido ajeno a esta lucha. Pero es necesario reforzarlo. Ahora, insistimos mucho en el Parlamento porque se apertura a los jóvenes, a las personas lesbianas,
a todos los que integran la diversidad sexual. Y bien lo decía, son de distintas edades. Es decir, las problemáticas que han tenido que enfrentar de acuerdo a la edad Son o el distintas. estatus en el que viven, no son los mismos. Así es, ¿no? son intergeneracionales. Exactamente. Y Los aquí más cobran jóvenes ese del día valor. de hoy, por ejemplo, tienen un severo problema para conseguir vivienda. Ujú. Y las personas de la diversidad sexual que empiezan a conformar una familia y que no necesariamente han accedido al matrimonio igualitario, pues tienen una complejidad cuando buscan acceder no solo a la compra, también a la renta de un departamento. Entonces tenemos que empezar a hablar de esos temas, tenemos que hablar de temas laborales. Personas con discapacidad. Exacto, mira, hablar de diversidad sexual es hablar de una agenda interseccional. Las personas de la diversidad sexual pues no solo son jóvenes o no solo son adultos mayores, también son personas con discapacidad, también viven en pueblos y barrios originarios, también son personas migrantes. Por desgracia también hay personas que viven en situación de calle por la expulsión del hogar. Sí. Entonces, por supuesto que es una agenda interseccional. Hablábamos acerca del activismo y la importancia que tiene, y aquí también se tuvo esa ventana, se escuchó Claro, su voz. claro, a ver, el activismo es lo que ha movido esta ciudad en las últimas 3 décadas para consolidarla como una ciudad de derechos. Sin el activismo no podríamos sentirnos orgullosos como capitalinos de vivir en la ciudad más avanzada y más progresista. Pero también es cierto que el activismo a veces debe de conocer cómo funcionan las instituciones. Y este ejercicio parlamentario les da una muestra a esas personas activistas de que construir acuerdos, de que consolidar de manera conjunta acciones en un órgano colegiado no es nada sencillo. Sí. Y que a veces la voluntad política no aparece en automático y a veces no es suficiente para enfrentar al conservadurismo y al poder. Que los consensos son los que se construyen aquí y no es nada más por la cuestión de una bancada o de un grupo parlamentario, sino es Exactamente. justamente la participación de todos. Nos referimos al activismo porque creo que en ti como representante, como diputado, porque también lo has sido como activista, conoces perfecto. ¿Cómo ves la participación de quienes integraron este parlamento reflejado en la sociedad? Pues es idónea. Yo he visto aquí compañeras, compañeros y compañeras activistas que han dado la batalla en la calle, han dado la batalla en el trabajo comunitario, han dado la batalla con sus familias, con su entorno laboral, que han vivido discriminación en carne propia y que el día de hoy tienen la posibilidad de contribuir a esta ciudad en términos legislativos. Entonces creo que es una representación muy plural de todas las identidades, de todas las regiones de la ciudad. Aquí yo vi compañeros que tienen un importante trabajo en Iztapalapa, pero también al sur de la ciudad, también al norte en Gustavo Amadero. Recordemos que la discriminación no se vive igual en toda la ciudad, ¿no? Así es. Hay alcaldías donde hay todavía mayor apertura, hay otras donde hay mayor conservadurismo por ser zonas absolutamente rurales, como lo puede ser Milpalta, como lo puede ser una parte de Tláhuac. Entonces ese entendimiento pues contribuye mucho no solo a lo que se resuelve en el Congreso, también al debate social sobre nuestras agendas. Fue el primero que se realiza para esta segunda legislatura. ¿Qué habría que perfeccionar, como todo buen ejercicio que se realiza del Congreso? ¿Dónde había que afinar algún detalle para que la próxima edición sea, pues a lo mejor con mucho más participación, tomando en cuenta incluso que la propia pandemia, bueno, pues también limita algunas cosas? Sí, claro, yo creo que tenemos que dejar un plazo mucho más amplio en la convocatoria para que se registren más personas. Creo que tenemos que trabajar en un reglamento que contemple el respeto entre personas parlamentarias. Creo que tenemos que trabajar en que el trabajo, tenemos que buscar que el trabajo en las comisiones legislativas no solo impacte a 2, que en este caso son derechos humanos e igualdad de género. Tendríamos que buscar que estos ejercicios impacten a la totalidad de las comisiones del Congreso para que cobre forma y tenga mayor impacto este tipo de ejercicios, que no parezcan una simulación porque no lo son un ejercicio de participación política ciudadana. Ahora, los integrantes de la comunidad de la diversidad saben perfectamente lo que es organización. Ellos llevan los foros hasta donde tenga que ser necesario. Cobra mayor relevancia por ser el Congreso de la ciudad. Pero tendríamos que entonces trasladar ejercicios como este Parlamento hacia las alcaldías, hacia las universidades, con la academia. Yo creo que hay espacios que ya han hecho un esfuerzo, ¿no? La academia y las universidades son una buena muestra. Yo he sido invitado a espacios universitarios, tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares, pequeñas, grandes, nacionales, de la ciudad,
y falta ahora que también las alcaldías tomen este tema en serio. Hay quienes lo han atendido, inclusive a pesar del cambio de autoridades y de partidos gobernantes, como en Azcapotzalco ha habido una continuidad en el tema, lo cual me da muchísima calma, también alegría. Se tiene que generar mayor política pública, no solamente podemos depender de la legislación. La política pública es una deuda para la diversidad sexual en esta ciudad, no solo por el gobierno, sino por las alcaldías. La agenda, ¿hacia dónde va tu trabajo legislativo que has venido impulsando desde el año pasado, desde la legislatura pasada, con los temas pendientes? Este es el año de la consolidación de la Cuarta Transformación y tenemos que ser mucho más consistentes en la lucha de los temas y de las agendas que hemos expuesto y que hemos discutido. Me parece relevante que el Parlamento abierto ya se pueda institucionalizar, ese es un pendiente en el reglamento al interior del Congreso. Me parece relevante atender temas constitucionales que tenemos pendientes y que ya hemos inclusive superado los plazos que se establecían en la Constitución, y tenemos también que escuchar a la ciudadanía, a las demandas históricas y traerlas de vuelta a la ciudad, al Congreso de la ciudad. Hace falta conectar mucho más el Congreso con las calles. Pues sin duda será un año muy importante, mucho trabajo legislativo con los cambios que se dan por supuesto al interior de este órgano y bueno, vamos a seguir la agenda. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, ahí lo tienen, pues parte de lo que fueron los detalles sobre este parlamento que se realizó en el Congreso de la Ciudad de México, el parlamento LGBTIQ, que se llevó a cabo aquí para abrir justamente la conversación y poner en la mesa los temas que importan a aquellas personas que forman parte de la diversidad sexual. Así llegamos al final de esta emisión, como siempre agradeciéndoles su compañía e invitarlos a seguir las actividades del Congreso de la Ciudad de México a través de nuestra señal. Nos vemos el próximo sábado. Yo soy Feli Carnaya y nos seguimos en esta señal.